Yo vengo de una iglesia bautista que empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 12 menos 5. A las 11 menos 5 entrábamos a la escuela dominical y te tocaban el timbre, che. Cuando te metían el timbrazo, pegábamos unos saltos y aparecía el director o la directora de la escuelita dominical y decía, basta, se acabó el tiempo. Y fue bueno, fue muy bueno. Uno dirá, ay, qué mundanos, qué religiosos que eran. No, no era religioso, era simplemente un sistema por medio del cual aprendimos obediencia. Aprendimos mucho de parte de Dios. Pero como todas las cosas, Dios siempre se renueva. Es decir, yo no sé si el pasado fue malo, pero una cosa sé, vivo conforme a la revelación que tengo hoy, no conforme a la revelación que tengo ayer. El problema de las personas es cuando quieren vivir conforme a una revelación que no tienen. La revelación es algo que te cambia. La información es algo que te juzga. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener información. Cuando vos lees un libro, mira, yo te voy a decir algo. Cuando vos lees un libro y no tenés capacidad de poder leer ese libro, el libro te va a juzgar. Pero cuando vos te metes con Dios y el Espíritu de Dios pone revelación en tu espíritu, el Espíritu te va a transformar. Revelación transforma, información te juzga. Y es muy importante que puedas discernirlo. Porque hay gente que dice, ¿cómo me gusta aprender? Todo lo que aprendas y no apliques te va a ser contado por injusticia. Así que a veces es mejor la ignorancia que el conocimiento. Por eso la palabra de Dios dice que a los pastores y a los que han liderado, el castigo para ellos es mucho mayor. ¿Ustedes se piensan que es el mismo el juicio que se me va a hacer a mí que el nuevo que llega? No es el mismo juicio. Muy lamentable para mí. Por eso me aterra tanto ministrar. Porque a mí se me dio mucho. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Ese es el gran problema cuando una persona quiere subir de posición espiritual sin ser espiritualmente apto para la posición espiritual que quiere subir. Y uno le dice, no es tu tiempo, no es tu tiempo. No, pero yo puedo. Y se enoja con uno. Lo que no está entendiendo es que cuando él confronta ciertos niveles de demonios, por eso oré por tu vida. Porque pediste y se te envió a un lugar espiritual. Ahora vas a tener que estar a la altura para confrontar esas potestades. Por eso te vamos a esconder, pero va a depender también absolutamente de tu quebrantamiento y tu humildad delante de Dios. ¿Cómo hago para recibir de Dios? Escuchá la diferencia entre lo que es revelación y lo que es información. Revelación viene sobre el humilde, información viene sobre el altivo. ¿Qué es revelación? ¿Te puedo dar yo una revelación? No, yo solo te puedo dar información. Todo lo que yo predico es información. Solo el Espíritu te puede revelar. Quiero que entiendas, hermano, se acabó el tiempo donde el hombre producía algo en el hombre. Eso se acabó en Hechos capítulo 2. Yo no puedo hacer que tu vida cambie. Yo no puedo hacer ni que un solo pelo de tu cabeza crezca si no es por el poder del Espíritu de Dios. No dependés de un hombre para poder recibir revelación. Dependés del Espíritu Santo. Y si no has estado cambiando, no es por lo que un hombre no ha hecho. Es porque has estado recibiendo información sin recibir transformación. Hoy estuvimos hablando sobre la palabra, estuvimos ministrando sobre la palabra y se predicó mucho sobre esto. Estoy muy contento por lo que Dios nos está trayendo en este tiempo. Si ustedes me preguntan, es un tiempo difícil para mí. Es uno de esos tiempos donde Dios me tiene y no me deja levantar la cabeza del agua. ¿Se acuerdan de esas enseñanzas de Marcos Brunet, ¿viste? Que te dice, tengo que salir. No me acuerdo cómo era el que hacía. Y se metió. Miren después los videos, están muy buenos. Pero son esos tiempos donde Dios me mete la cabeza bajo el agua y... ¿Dónde están las jolias? ¿Conoce el cuento? ¿No? ¿No te acuerdas?
Después te lo cuento en privado. He recibido en este tiempo mucha crítica. Mucha gente habla, se enoja. Me da mucha tristeza cuando alguien, con muy buena razón o con muy buena motivación, decide dejar de participar de una congregación. Lo lamentable es cuando necesitan hacerlo con fundamentos distorsionados, ¿no? Cuando llegan a la congregación con tanta necesidad. Y nosotros tenemos una forma de ayudar a la gente que es poco ortodoxa. Y te voy a explicar hoy por qué es poco ortodoxa. Y no es de nosotros. Necesito que comprendamos algunos principios espirituales. Voy a predicar algo que ya he predicado. En 2 o 3 oportunidades ya lo he predicado antes acá. Lo prediqué el viernes en Villa María. Y lo prediqué hace muy poco en Rosario. Así que si hay gente de Villa María o de Rosario mirando, refuerce la palabra porque no le va a venir mal. Quiero irme al libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Yo quiero que usted entienda que todo lo que Dios hace, lo hace solo por una cosa: Cristo. Repita, Dios no está interesado en otra cosa que no sea Cristo. ¿Usted entiende esto? Algunos dicen, no, lo que pasa, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Entonces todos dijimos, Dios amó al mundo. Explícame entonces cómo funciona Primera de Juan, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero es que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra amó Dios al mundo, la palabra mundo no significa tierra, geografía. Significa, ¿qué cosa? Orden, cosmos. De tal manera amó Dios el orden, de tal manera amó Dios el cosmos, que envía a su Hijo. ¿Por qué? Yo quiero que vos puedas poner en tu mente ciertos elementos. Juan capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... Hago así cuando se rompen las estructuras. Cada vez que yo hago... Sí, se rompen las estructuras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo quiero que vos entiendas que cuando Dios hace el mundo, ¿lo hace con qué? Con la A. Y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea. Y yo te hago una pregunta, ¿en qué idioma lo dijo? ¿En castellano, en inglés, en latín, en arameo? ¿En qué lo hizo? En castellano. Perfecto. En cordobés. Y dijo Dios, sea la luz. Y salió de su boca algo audible. Y dijo Dios, ¿qué significa? ¿Vos te pensás que Dios utiliza vocablos? Es bien complejo lo que hoy te voy a explicar, pero quiero que vos entiendas conceptos. ¿Qué es Dios? ¿Es hombre? ¿Es espíritu? ¿Qué es lo que es? Dios es espíritu, ¿estás de acuerdo conmigo? En el espíritu hay tiempo, en el espíritu hay materia, en el espíritu hay espacio. Usted se va a enredar con lo que cree, porque hoy le voy a poner toda esa verdad que usted entiende en un montón de explicaciones que no sabe cómo las entiende. Porque entonces va a decir, y dijo Dios. ¿Cómo va a decir Dios? Para que haya palabra, para que haya algo audible, tiene que haber espacio, tiene que haber algo en donde se sostenga. Y dijo Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios? Dios no dice otra cosa que no sea ¿qué cosa? Cristo. Lo que sale de la boca de Dios no es lo que nosotros entendemos muchas veces como verbalizaciones y vocablos. Lo que sale de la boca de Dios es Cristo. Le hago una pregunta. Usted va a Estados Unidos y le dicen, ¿qué es esto? En inglés, dígamelo. ¿Qué es esto? Cup, ¿correcto? Perfecto. ¿En castellano? ¿Y qué es? ¿Cup o taza? ¿Qué es? ¿En portugués cómo se dice?
hasta ciña. Volvé, Marco, rápido. Y yo tengo una pregunta, ¿cuál es el nombre? ¿Los dos? ¿Y en portugués? Los tres. ¿Y en mandarín, el chino? En 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos idiomas? La pregunta es, ¿qué es lo que es? ¿Qué de todas esas palabras que ustedes dicen es? ¿Es o no es? Es. ¿Existe o no existe? ¿Y qué palabra es? ¿Todas? Todas y ninguna. Si son todas, no pueden ser todas. Porque acá no es lo mismo que en Estados Unidos. Estoy tratando de explicarte que lo que es no es capturado por una palabra lingüísticamente manifestada. Lo que es no es capturado por una palabra lingüísticamente verbalizada. Lo que es. Es decir, la palabra siempre va a manifestar, es el símbolo de la esencia. Hay algo que es la palabra que le da forma a todas las cosas. Lo que sale de la boca de Dios no es una articulación lingual, no es una verbalización, no es una expresión articulada producida por cuerdas vocales y sonido. Lo que sale de la boca de Dios es la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo que es. Si le saco un brazo a Roger, ¿sigue siendo Roger? ¿Y si le saco el otro brazo? ¿Sigue siendo Roger? ¿Y si le saco una oreja? ¿Y si le saco la otra oreja? ¿Y si le saco un pedazo de nariz? ¿Y si le saco un ojo? Es un asco de Roger, pero... ¿o no? ¿Y si le saco una pierna y la otra pierna? ¿O no? Claro, y seguimos con un riñón, con un pedazo de hígado. Y si sacamos todo eso, sin matarlo, ¿no? Para que no deje de ser. Gracias, dice. Gracias por no matar. Ok, aparte de ir preso, ¿qué sería de él? ¿Podríamos decir esto que está acá es Roger? No, porque si se lo sacara, seguiría siendo Roger. Y si le sacara los pelos, seguiría siendo Roger. Seguiría siendo. Entonces la pregunta es, ¿quién es Roger? ¿El cuerpo? Es la esencia. La esencia. Toda palabra tiene su esencia. Toda palabra tiene su esencia. Cuando Dios habla esencia. La esencia es lo que es. Por eso cuando Él se presenta delante de Moisés, le dice algo. Hoy estoy predicando profundo, ¿no? Estoy medio difícil, ¿no? ¿Me puedes seguir hasta acá? ¿Me van siguiendo? Levanten la mano los que me van entendiendo hasta acá. Bueno, los que no entendieron, pregunten, por favor. Cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿qué le dice? ¿Cuál es el nombre que Dios presenta? Yo soy. ¿Qué nombre le vas a dar a Dios? Yo soy. ¿Qué significa yo soy? Que Él es. Él es. Por eso cuando sale de la boca, todo cobra nombre. ¿Cuál era el trabajo de Adán? ¿Sabe cuál era el trabajo de Adán? Él definía a Cristo. Él definía a Cristo en las cosas porque Él le ponía el nombre. La esencia. Identificaba al Cristo y le ponía nombre. Capturaba de una forma para que en lo natural, escuchá lo que te voy a decir, lo espiritual necesita su manifestación en lo natural. Para eso Dios creó el mundo. Dios creó el mundo para manifestar a Cristo en una atmósfera diferente a la espiritual, en una atmósfera natural. Por eso cuando vos utilizás palabras, lo que haces es manifestar a Cristo. ¿Vamos hasta acá? Esto es muy importante que lo puedas entender. Es bien complejo, podríamos dar un seminario entero sobre palabra.
La palabra sale de la boca de Dios. Y cuando sale de la boca de Dios, ¿quién es? Cristo. Entonces todo lo que existe en Él fue creado, por Él fue creado y para Él fue creado. Colosenses. Pero no lo entendían así. Y esto es interesante porque acá viene lo que Jesús empieza a hablar. Sobre esta plataforma te quiero leer Romanos 8, 31 y 32, y dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién le decía? A los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos creyeron en Jesús? Levanta la mano, ¿cuántos creyeron en Jesús? Ok, hay personas que creen y hay personas que no creen. Ahora, creer en Jesús no te hace diferente a muchos otros. Algunos dicen yo creo en Jesús y por eso piensan de que el Señor les acepta. El Señor no te acepta porque crees en Jesús. El Señor te acepta porque te acepta, punto. El Señor no te ama porque crees en Jesús. El Señor te ama porque te ama. ¿Usted cree que Dios me ama más a mí que al carnicero que no conoce a Cristo o al musulmán? No lo podría definir. ¿Que me usa más a mí? Probablemente. ¿Por qué? Y porque me dejo usar, no por otra cosa. Porque si el carnicero que es musulmán de repente se vuelve a Cristo, probablemente también lo usa él de la misma forma. Amar y utilizar son dos cosas diferentes. Yo puedo tener dos hijos, uno es un vago bárbaro que de repente sale todas las noches de joda, y tengo al otro que me ayuda en la empresa. Los amo a los dos por igual, pero al que uso es al que va a la empresa. ¿Por qué? Y porque es el responsable que se deja usar. El amor de Dios es para todos, pero la utilización de Dios en las personas es para los que se dejan usar. ¿Se entiende lo que estamos hablando hasta acá? Entonces resulta que Jesús le hablaba a los que habían creído. La palabra dice: los demonios creen y tiemblan. Y acá viene algo interesante. Creer en Dios no te da libertad. Porque Jesús le estaba diciendo a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto es bien complejo y bien confrontador. Oiga, en esta iglesia nos dijeron que si vamos a una célula de discipulado vamos a ser discípulos. No. Una célula de discipulado cumple una función de que vos puedas concentrarte en algo que es tu discipulado. El discipulado tuyo lo define el pastor, lo define el líder, el discipulador, lo define cada uno, el Espíritu de Dios sobre la vida de cada uno. A los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra. No le dice mis palabras, le dice mi palabra, mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y acá empiezo con un puntito que es bastante interesante. No cualquiera es discípulo de Jesús. Solo los que permanecen en su palabra. Los que permanecen en su palabra son discípulos. Y la pregunta es: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Es esto? ¿Esta es la palabra de Dios? ¿En el cielo va a haber Biblia? ¿Sí o no? Le cuesta a alguno decirlo, ¿no? Nos molesta. Yo soy casi ¿cómo se dice? Bibliolatra. Yo casi rozo la bibliolatría. ¿Qué es la bibliolatría? Es decir, mirá, me lo tenés que demostrar por la palabra todo, por la Biblia todo, no por la palabra, por la Biblia. Me tenés que demostrar por la Biblia todo. A mí me lo demuestra todo por acá. Es decir, soy tan cuadrado que tengo la forma de esto. Me cuesta mucho romper estructuras. A mí el Espíritu de Dios me dice: Sebastián, quiero hablarte que aún a los que han pecado yo amo. No, el Espíritu Santo no me puede decir eso, porque la palabra dice acá muy claramente que el Hijo de Dios no peca. Por lo tanto, si peca, no es hijo tuyo. No va a entrar al reino de los cielos, Señor. No lo podés dejar entrar a ese. Así es el hombre natural. ¿Esta es la palabra de Dios? Tienen miedo, ¿eh? Este me va a hacer apostatar, dice. Este nos hace hablar estupideces. Escuche lo que le voy a decir.
La palabra de Dios procede de su boca. Acá está manifestada. La palabra de Dios es una manifestación. No es la palabra de Dios, es la manifestación de la palabra de Dios. ¿Por qué digo manifestación? Porque está escrita. Se manifestó. Manifestar es hacer visible. Usted puede verlo. ¿Me entiende? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Vos podés acceder a esto, a la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo? No. Por lo tanto, la manifestación se hace invisible a los ojos de la humanidad cuando no tienen al Espíritu Santo. No importa cuánta Biblia lean. Si el Espíritu Santo no está en ellos, no se les va a revelar. Van a informarse y escuchá lo que va a ocurrir. Van a ser juzgados. Cuando uno lee las Escrituras sin el Espíritu Santo, uno recibe juicio. Cuando uno lee las Escrituras, ya no digo palabra de Dios, digo Escrituras. Cuando uno lee las Escrituras, inspirado en el Espíritu Santo, uno es transformado. ¿Me sigue hasta acá? Usted va a entender explicación sobre por qué muchas veces personas pueden pasar toda una vida leyendo Biblia y no ser transformados. Porque cuando leen Biblia sin el Espíritu, reciben información. Yo te voy a decir algo. A mí la Biblia no me ayudó cuando llegué acá a Nueva Córdoba y cometí tanta sarta de pecados, porque a mí no me transformó de pequeño. Yo tengo un encuentro con el Señor en una habitación a solas, en un departamento en Nueva Córdoba, una noche, quebrantado por el pecado en mi vida. El Espíritu vino y me tocó. Y un día toco la Biblia y abro. Yo era medio mágico para leer la Biblia. A veces soy medio mágico todavía, ¿no? El Señor hablame y hago. Dice, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lengua. ¡Wow! Que en el momento en el que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoraréis a la estatua de oro. Que mira, estoy hablando de idolatría, ¿no? Ahí está. Siempre habla. ¿Viste? Funciona. Vamos nuevo. El Señor transformó mi vida en un cuarto en privado, postrándome delante de Él durante tantos años. Claro, cuando el Espíritu me empieza a hablar, todo lo que yo había leído se convierte en vida. Porque toda la información que yo había leído de pequeño me sirvió. O sea, no es mentira la palabra que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se olvidará de él. ¿Por qué? Porque vos lo instruís, le enseñás. Y en un momento el Espíritu de Dios lo toca y todo lo que venía desde la ley cobra vida y ahora ya no es ley, ahora ya es espíritu. Por eso Jesús viene. Es largo de explicar este proceso, me estoy yendo del mensaje. La palabra que ellos habían creído era una palabra informada. Dijo Jesús a los que habían creído en Él. A los que habían creído era, mira qué interesante lo que dice, es cierto. Hay mucha gente que viene a esta congregación o que va a otras congregaciones o que va de congregación en congregación. Saben, en Córdoba hay una iglesia itinerante que cada 3 años cambia de congregación. Es una iglesia más o menos de 10.000 personas. ¿Sabía eso? Por eso vas a encontrar que hay congregaciones que son crecen mucho. Y es como que se mueven todos más o menos siguiendo el mismo modelo. Cada 2 o 3 años más o menos la gente cambia de congregación. Claro, ¿por qué? Porque es el tiempo en el que se forma el carácter. Entonces, cuando el carácter está llegando a un tiempo de quebrantamiento, la persona no lo resiste y se mueve. Es muy interesante este patrón que está ocurriendo, porque lo vemos todos los pastores de Córdoba, ¿no? Jesús les dijo algo muy interesante. Le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y acá viene la última parte, que es la que me impacta. Él le dice algo así como, y conoceréis la verdad. Resulta que uno no conoce la verdad por conocer información. Escucha lo que te voy a decir. ¿Cuántos creen que el Señor sana? Y dijo Jesús a los que habían creído. ¿Vos crees? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hacía un discípulo de Jesús? Hacía lo mismo que hacía Jesús, ¿o no? Hacía exactamente lo mismo que hacía Jesús.
¿Y Jesús qué hacía ante la enfermedad? La sanaba. Lo oraba y lo sanaba. ¿Qué haría un discípulo de Jesús? Orar y sanar. ¿Qué hacen muchas veces los que han creído? Creen, pero no pueden ser libres. ¿Por qué? Porque no permanecen en su palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Y esa es la clave. ¿Qué es permanecer en la palabra? La palabra es un ambiente. La palabra es Cristo mismo, porque estamos diciendo que es Cristo el que sale de la boca de Dios. Es importante que comprendas, y acá viene porque empecé hablando sobre personas que no entienden la forma de trabajar de la congregación. Es importante que vos entiendas que muchas de las cosas que nosotros leemos en las Escrituras, cuando no la lees inspirado por el Espíritu Santo, la lees inspirado por lo que te enseñó el mundo para leer la Biblia. Entonces la Escritura te dice, Dios es amor. Y uno viene a una iglesia y dice, si Dios es amor, acá me tienen que amar. Pero el problema radica en que el concepto de amor con el que todos quieren ser amados es un concepto de amor aprendido en el mundo y no es el concepto de amor con el que la Biblia dice que el verdadero amor es. Entonces llegas a una iglesia como esta y te dicen, necesitas ajustar esto, necesitas respetar a tu esposa, necesitas sujetarte al Señor, necesitas aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y la persona dice, me dejaron solo, no me contuvieron. Y el Señor te dice, yo te puse en un desierto para que puedas oír mi palabra y dejes de depender de hombres. Porque el amor es. Y usted puede leer en 1 Corintios capítulo 13. El amor es. El amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Pero vas a encontrar muchas personas que te van a venir a sobar el lomo y te van a decir, pobrecito. Y cuando vos estás quebrantado, ellos te van a venir a abrazar. ¿Sabes por qué? Porque necesitan que vos les des la gloria del momento de caricias. Necesito que Él sienta que yo le amo. ¿Para qué? Porque yo necesito que Él me agradezca. El Señor te dice, quiero que te quedes solo para que no haya agradecimiento a nadie que no sea mi espíritu. El modelo de amor que te da el mundo y te envía dentro de una iglesia. Y esto es muy común que ocurra. Entonces llega alguien acá y te dice, acá me tienen que amar. Ok, perfecto, te amo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el amor que te da el mundo y el amor que te puede proporcionar el Padre? El amor que te da el mundo te ofrece caricias, el amor que te da el Padre te ofrece vida. Son dos cosas diferentes. No estoy diciendo el desprecio, estoy diciendo el amor. Conceptos. Nosotros hemos entrado a las iglesias con conceptos aprendidos afuera e intentamos manifestarlo adentro. Justicia. Una iglesia necesita ser justo, ¿o no? Pero entramos a la iglesia con un concepto de justicia aprendido en el mundo. ¿Qué te dice el mundo que es la justicia? Una balanza. Entonces vos entras a la iglesia y esperás que haya equidad para todos. Para Dios justicia no es balanza. Dios no le va a dar lo mismo a todos. Pero eso lo aprendiste en un sistema netamente satánico. El diseño de Dios de la justicia es ser como Cristo. Todo lo que no es como Cristo es injusto. A eso se le llama una plomada, con un hilo con una plomada. Y esto es lo que me preocupa. Me preocupa que juzgamos a las iglesias con conceptos aprendidos afuera de lo que es una congregación o de lo que es el espíritu. Me llama mucho la atención predicar una palabra y antes de predicar una palabra leer significados en el diccionario. Eso es o traer teología de libros aprendidos. Necesitamos empezar a repasar los conceptos con lo que la palabra fue inspirada. ¿Qué está diciendo Dios con amó al mundo? Porque si Dios amó al mundo, entonces yo tengo que amar al mundo. Y tengo que amar al mundo en todo su sistema. Y tengo que amar a todo lo que hay en el mundo. Pero Primera de Juan me pone en orden. Y pone una palabra de confrontación. Yo tengo un principio para leer las Escrituras. Como las Escrituras fueron como hay un espíritu de confusión tan grande frente a esta dinámica,
Para los que no conocen, el canon bíblico terminó de conformarse en el año 600. Todos los apóstoles vivieron sin escrituras, vivían conforme a los escritos del Antiguo Testamento y vivían con algunas cartas. Algunas les llegaban de parte de Pablo, otras de parte de Pedro, otras de parte de Andrés. Incluso había cartas que nosotros ni usamos hoy. Ellos utilizaban mucho las cartas de Enoc. Para nosotros son apostasía. En el año 600 termina de conformarse. Cuando nosotros entramos a una congregación o entramos a la iglesia, empezamos a leer lo que está escrito y empezamos a pararnos no en la palabra que es Cristo, no habitamos esa palabra. Lo que hacemos es habitar una palabra que nos enseñaron afuera. Te voy a decir 4 palabras por lo cuales la iglesia no ha podido desarrollarse. Una es la palabra amor. Confundieron la palabra amor. Tremendo esto. Te voy a decir algo. Ayer veíamos una película muy mala con Roger, muy mala la película, de unos ángeles. Resultó ser que Miguel, pobre Miguel, se ve que era malo Miguel, termina muriendo. Bueno, desastre la película. Pero dice algo muy interesante en un momento determinado. A mí me gusta sacar esos extractos de las películas. Mientras vos estabas medio dormido, yo capté eso. Y viene uno de los ángeles y le dice al otro, creo que era Gabriel, un ángel. Una película malísima, no se la aconsejo. O sea, solamente ese pedacito creo que saqué nomás como algo. Viene Gabriel y le dice a Uriel, uno de estos ángeles, que había venido a la tierra y Uriel había tenido que, se había salido de la voluntad de Dios y se había dedicado a ayudar a los pobres. Escucha, se había dedicado a ayudar a los pobres en una especie de comedor comunitario. Entonces le viene Gabriel y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, estoy ayudando a la gente pobre, por lo menos estoy haciendo algo. Y le dice Gabriel algo que me impactó, le dice, esto es así de pequeño comparado con el bien que podrías estar haciendo si hicieras lo que el Padre te envió. Porque hay gente que como ignora el propósito con el cual Dios lo envió al mundo, elige algo bueno. ¿Y qué es lo que bueno que todo el mundo hace? El modelo de bondad que el mundo le dio. El mundo te dijo, vos para ser bueno tenés que darle de comer al pobre. Vos para ser bueno tenés que darle de comer. Porque algunos tomaron la palabra y dijeron, mi verdadera religión es visitar a los viudas, visitar al huérfano, visitar a las cárceles, liberar a los cautivos. Y la gente se toma de ese modelo para decir, eso es lo que yo tengo que hacer. Pero hay melodías en tu corazón que nunca las sacaste a luz porque tuviste miedo de ponerte a adorar a Dios para que eso fluyera. Pero hay ideas en tu espíritu que nunca salieron a luz y nunca pudiste bendecir. No pudiste generar grietas, bisagras a partir de los cuales la sociedad podría llegar a ser mucho mejor con las ideas que el Padre depositó en tu vida, con acciones que Dios te pudo haber dado. Hay gente que decide servir así de poquito comparado a lo que podría estar haciendo si hiciera la voluntad de Dios. ¿Pero qué hacen? Como son ignorantes, no pueden oír la palabra de Dios, se convierten en personas que ponen a todos bajo una misma estándar. No puedo alcanzar lo que yo necesitaba y te jala y te dice, mira, no estás amando porque no estás haciendo esto. Y yo digo, lo mismo que Dios le dijo a Adán. ¿Vieron cuando Dios se presenta a Adán la primera vez que peca? Se lo encuentra a Adán y Adán, ¿qué estaba? Dice Adán, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba... Y Dios lo mira y le dice, ¿estabas desnudo? Y le hace una pregunta que me repercute hasta hoy. Le dice, ¿y dónde aprendiste eso? ¿Lo aprendiste en mi espíritu? ¿En el Edén? Cuando estabas rodeado de mí, ¿aprendiste eso? Entonces viene alguien y te dice, no, lo que pasa es que es necesario amar más. ¿Amar? Explícame qué es para vos amar. Explícame qué es para vos justicia. Porque para mí, amar es corregir al desviado hacia el camino que el Padre le dio. Para mí, dice el Señor, amar es confrontar al caído
es luchar contra todo principado y potestad de división. Eso es amar. Creo más en el amor de una persona que me corrige y no en el amor de alguien que por no querer confrontarme, por no animarse a ver mis dientes cuando me vienen a curar porque estoy herido, se aleja de mí. O me dice, bien, bien, tranquilo, vas a ir bien, vas a ver que te vas a recuperar. El amor es el que tiene muchas veces mi esposa cuando yo estoy enojado. Y viene y me dice, estás enojado con Dios. No has perdonado esto. ¿Y saben lo que ella gana cuando me dice eso? ¿Qué gana? Mi bronca, mi enojo. Cállate la boca. Cállate la boca. Pero a una costa de ese cállate la boca, ella me lo vuelve a decir. ¿Por qué? Porque quiere mi corrección. Cuando vos vas a tu hijo y lo confrontás y le decís, vas a hacer esto, bla, 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 bla. Hay un modelo de amor de un padre patológico que le dice, pobrecito, bueno, estoy lleno en el consultorio de esos padres, no sé cómo enfrentar a mi hijo. No, vos no querés que tu hijo te rechace y a eso le llamás amor. Es que yo lo amo demasiado. No, no lo amás demasiado, te amás demasiado vos, que tenés miedo que tu hijo te rechace. Eso no es amor hacia tu hijo. Entonces cuando vienen personas a una congregación como esta, dicen, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto? Porque estamos siendo entrenados a formar un carácter para que cuando llegue tu tiempo de manifestación, el Padre se glorifique con tu vida. Es por eso que muchas veces hay personas que dicen, me gustaría otra cosa. Lamento mucho cuando alguien decide abandonar un discipulado por engaños de su cabeza, por modelos que le han traído desde afuera. Yo te voy a decir, hoy en día vas a escuchar mucho congregaciones que apelando un diseño de amor, vos los vas a encontrar de acá dentro de 30 años exactamente en el mismo lugar. ¿Se sintieron bonitos? Sí, durante 30 años. Wilson. Voy a poner algunos ejemplos para que me entiendan. Cuando Wilson llega a la congregación, me mandaba mensajes, me mandaba audio, me mandaba versículos, me mandaba, ta. ¿Y yo qué hacía? Tac, pagaba, tac. No tengo tiempo. Yo sé que él pasó por muchas sensaciones de rechazo. Y sé que muchas veces se habrá preguntado, ¿por qué tengo que insistirle tanto? Y cuando me juntaba con él, ¿saben lo que hacía? Wilson, ¿qué pasa con esto? La actitud era, sí. Pulimos acá, pulimos allá. Lo mío son hacer preguntas, ¿eh? O sea, si alguien viene a hablar conmigo, yo lo que hago es preguntar. No te voy a decir qué hacer, te hago preguntas. Che, ¿vos querés enfrentar esto y esto? Es decir, ¿y qué te dice el Espíritu? ¿Y cómo anda tu economía? ¿Y con tu esposa? ¿Y cómo están las cosas? ¿Y cómo está esto? Y solo las preguntas te van a ir dando tu diagnóstico. ¿Sí? No te voy a decir, no, porque vos esto. No, es muy común que yo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Ok? Si yo me hubiera dedicado a que, ay, sí, vení, quédate. Wilson está hoy siendo de una de las personas de mayor influencia en una ciudad entera. ¿Cuántos habitantes tiene Arroyito? Casi 40.000 habitantes. Y es una de las personas de mayor influencia en la ciudad, porque dirige las leyes de la ciudad, porque es uno de los concejales más importantes de la ciudad, porque tiene uno de los bloques más grandes. ¿De qué le serviría a él mi apachuchamiento? ¿De qué le serviría a él sentirse que yo, vení, tomemos un café, tomemos unos mates, nos riamos, seamos amigos? ¿De qué le sirve? Si no tiene idea cómo resistir la crítica, vinieron, lo amenazaron de muerte, le dijeron de todo, le insultaron por hacer cosas. ¿De qué le sirve a él el apachuchamiento cuando no tiene el carácter para poder soportar los designios que Dios le ha dado? ¿Usted me entiende de lo que estoy hablando? Estamos para influenciar un mundo, no para sentirnos calentitos unos con otros. Vámonos a un club, ahí está lleno de gente que se siente re bien. ¿Usted por qué piensa que los chicos consumen drogas y marihuana?
Porque entre ellos se sienten re bien. Hay gente que me dice, pero esto es diversión. Diversión, perfecto, divertite. Pero ¿qué tiene que ver reino con diversión? El reino es diversión. Sí, yo lo sé a eso, pero cuando la diversión es más importante que el reino y no manifiesta el reino. Resulta que las personas no podían ser discípulos de Jesús porque no estaban parados en su verdad, no estaban parados en su palabra, estaban parados en una palabra que habían traído de afuera y como en esquí entraban a una congregación y decían los conceptos que desde afuera le enseñaron. ¿Saben por qué no pudieron reconocer a Jesús? Porque ellos tenían un concepto de Mesías que el mundo le había dicho. Ellos esperaban un Salvador, esperaban a alguien con una espada que entrara montado en un caballo, en un corcel blanco. Ese es el Cristo, el espíritu del Cristo viviente, el que viene en el corcel blanco con un ejército. Ahí lo van a ver, ahí se van a dar cuenta que el que había entrado en una mula era el mismo que está entrando en el caballo blanco. Y no es San Martín justamente. Usted se ríe, pero esos son los modelos anticristo. Argentina tendría que estar adorando a Cristo. Pero en vez de eso adora a otro caballo blanco, a otro de la espada. Espero que me vaya entendiendo lo que estoy diciendo. Ese es el modelo de todos los países. Bolívar hizo lo mismo en América Latina. El no estar parado en la verdad. ¿Qué es estar parado en la verdad? Yo te voy a explicar esto. Una cosa es que vos desde afuera, lo que están mirando en internet o que vos lo viste en internet en algún momento, puedas decir, mira qué lindo el salón ese, cómo está, o no, sí, o me gusta, no me gusta, lo que vos quieras. Pero es muy diferente cuando vos estás adentro del salón. Hay gente que está en su casa sentado mirando la pantalla de la computadora y está observando lo que está pasando acá. Ellos tienen otro ambiente. Entonces fíjate lo que pasa. Acá hay un espíritu y está escuchando. Pero de repente pasa el hijo y grita. Ellos están en otro ambiente. Yo estoy diciendo, el Señor está contigo y a su vez Él está lleno de gente porque está preparando la comida para el asado. Son las 1:30 de la tarde, está preparando el asado, ya está terminando de comer. Está en otro ambiente. Y él está escuchando la información de este ambiente. Pero él está en otro ambiente. Yo te hago una pregunta. ¿Sus emociones van a estar conectadas con quién? Por eso la gente, por eso siempre recomiendo, cuando vean este material desde su casa, generen una atmósfera. Por eso la gente se va a encontrar con que si no está parado en Cristo, no importa qué tanta información tenga, lo que va a ocurrir es que él va a vivir a donde esté su espíritu, en el ambiente en el que esté su espíritu. ¿Sabía que usted está en lugares celestiales? Usted está sentado en lugares celestiales. ¿Vieron que nos hicieron creer de alguna forma que el espíritu está dentro nuestro? ¿O no? Yo digo, ¿de dónde aprendimos eso? Porque no tenemos registro de que el espíritu está dentro. El espíritu es espíritu. ¿No quedamos hace un rato en que el espíritu no tenía lugar? ¿Y no quedamos en que no tenía forma? ¿Y no quedamos en que el espíritu no tenía tiempo? ¿Me sigue o no me sigue? ¿Se da cuenta cómo nos empezamos a pisar? Entonces vos decís, bueno, el espíritu está dentro mío. No, tu espíritu es espíritu. Vos sos espíritu y estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso, cuando vos le pedís a Dios de orar, vos no le podés decir, Señor, yo te pido que me bendigas. No, vos tenés que decir, Señor, yo activo las bendiciones que vos me diste en ámbitos espirituales y las jalo en esta hora a ámbitos naturales. Eso es fe. Fe es un portal que se abre, es una grieta que se abre, es una brecha que se abre, donde vos jalás lo que hay en el espíritu, porque te bendijo con toda bendición espiritual, y lo jalás a lo natural. Pero cuando vos estás parado en otro ambiente, no estás parado en la verdad, no estás parado en la palabra que es Cristo, ocurre algo. No podés ser discípulo de Jesús. Y los que no son discípulos de Jesús no son conocedores de la verdad. Serán informantes de la verdad, tendrán información sobre la verdad, pero no son conocedores de la verdad. Para conocer algo necesitas experimentarlo, vivirlo, estar adentro de la atmósfera, estar adentro del ambiente. Yo puedo tocar la pared, yo puedo sentir el aire acondicionado. Mis emociones responden al lugar donde yo me encuentro inmerso. Esa es la persona que está adentro de Cristo, está parado en la verdad. Yo no voy a tener miedo en el momento en el que mi espíritu esté parado en Cristo, porque Él es el león rugiente. Y cuando de repente venga un demonio o venga una imitación de león o un lobo, el que está en mí, que se va a manifestar como un león, va a rugir. Y yo estoy adentro de ese león, yo estoy adentro de ese poder. Por lo tanto, no va a haber en mí miedo, no se va a manifestar en lo natural el miedo, se va a manifestar en mí la valentía. ¿Por qué? Porque mi espíritu está adentro de un lugar desde donde dirige lo natural.
Pero la gente tiene información, su espíritu está en lugares cautivos de este mundo. Entonces vos le das una información y le decís, el Señor está contigo. Y te dice, sí, ya sé, pero no se me va el pánico. Sí, ya sé, pero no se me va la enfermedad. Despierta, iglesia, vamos. Todo adormecido acá adelante. ¿Usted va siguiendo lo que estoy diciendo? Y ahí vas a conocer la verdad. Vas a conocer la verdad. ¿Y qué ocurre cuando conoces la verdad? ¿De qué cosas necesitas que el Señor te haga libre? No te va a hacer libre un pastor, no te va a hacer libre una iglesia, no te va a hacer libre un abrazo. No, los abrazos, no, el abrazo te puede ministrar. Y te podemos dar muchos de esos. El problema radica cuando vos dejaste de entender los conceptos de Dios para pretender introducir dentro del cuerpo de Cristo conceptos que no tienen nada que ver con el Señor. No permitas estar en otro lugar que no sea la verdad. No permitas estar sumergido en otro lugar que no sea Cristo mismo. Cristo mismo. Tenía 18 años, 19 años cuando nos fuimos a los Tobas, al pueblo Toba. Nos metimos en el Chaco. Fuimos con Pablo, creo, Pablo Aristimuño, si no me equivoco, 20 años, no me acuerdo qué edad tenía. 21. No, antes, que me fui a las inundaciones. Y nos fuimos a ver a los Toba. ¿Saben con el amor que llegamos? Les dimos comida, los abrazamos, lloramos con ellos, tomamos mate, nos reímos, los cuidamos. Fueron otros misioneros, le dieron comida, le dieron abrazos, y fueron otros, le dieron comida, le dieron abrazos, y fueron otros, y fueron otros, y fueron otros, y fueron otros, y fueron otros. ¿Sabes qué? Estamos parados exactamente igual que hace 200 años atrás cuando le empezaron a predicar. Un puñadito recibió a Cristo. El resto se aprovecha del misionero. ¿Por qué? Porque el único amor que cambia es el amor que Dios te da. Y escucha lo que te voy a decir y vos vas a entender por qué te hablamos como te hablamos. Y el amor que Dios te da te disciplina, porque Dios al que ama disciplina, dice la Biblia. Ese es el único amor que cambia. Vos vas a cansarte de estar en congregación. No te vas a sentir cómodo. La comodidad, si es comodidad lo que buscas. Ahora, si es crecimiento lo que buscas, si es manifestar a Cristo y glorificar su nombre con lo que Él te ha dado, vas a tener que recibir el amor de Dios. Y el amor de Dios disciplina. Te corrige porque Él es fuego abrasador. ¿Alguna vez estuviste cerca de un pollo bien caliente? Está ahí, el otro día veíamos un video de un pollo que se quemaba, un asado que se quemaba, ¿viste el asado ese que se quema? Vos me lo mostraste, no me acuerdo. Qué angustia, un asado gigantesco, se prendió fuego, no había forma de apagarlo, nadie se acercaba por el fuego que había, se consumió todo. Y uno dice, Señor, yo quiero tu amor. El amor de Dios es fuego abrasador. ¿Cuántos quieren el amor de Dios? Estate dispuesto a que el Señor te abrace con su fuego. Eso va a quitar y va a purificar todos tus pecados. Pero cuando te sacan los pecados, es con brasa, ¿eh? Él tocó con una brasa ardiente los labios de Isaías. Yo quiero ser usado por Dios. Te va a tocar con una brasa. Te va a decir, psst. Ah, qué exagerado. No, van a venir muchas cosas. Ustedes no me creen. Cuando Luciana dijo esto, nos fuimos adoradores, ¿te acordás? ¿Tuviste? ¿Qué hizo Dios? Le tocó los brazos así, psst, apareció la boca así llena de llagas. ¿Cuánto tiempo estuviste con eso? Una semana. Tiempo después ministró una de las palabras más poderosas que he escuchado sobre ayuno. Y 2 semanas después ministró una de las palabras más poderosas que una de las iglesias de Córdoba ha recibido sobre la intercesión. Cuando Dios te va a usar, Él va a tocar tu boca. ¿Por qué a ella le fue tan gráfico? Porque es profeta.
Y Dios siempre utiliza lo natural y lo gráfico con un profeta. Y conocerán la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Amado, necesitas volver a meterte en la palabra de Dios y no en una letra, sino en un espíritu vivificante, en una habitación. Necesitas hacerlo por medio de una adoración, de un quebrantamiento, de una humildad. Necesitas sumergirte en los conceptos de Dios. Jesús es amor, Jesús es justicia, Jesús es adoración. Yo te dije 4 palabras que el mundo te había cambiado y con las cuales entramos a la iglesia y la iglesia no crece. Una es el amor, la otra es la palabra fe, la otra es la palabra adoración. Son todos conceptos totalmente tergiversados. Y la otra es la palabra justicia. Están totalmente tergiversados. No terminamos de entender qué es el amor, qué es la fe, qué es la adoración y qué es la justicia. La adoración la gente lo terminó confundiendo con un CD en el cual yo pongo en mi casa. La fe la gente lo termina asociando a una especie de energía, a una especie de fuerza de deseo que uno tiene para poder ejecutar que las cosas se cumplan. Y la justicia uno lo tiene asociado a que si se lo da uno, a mí también me lo tiene que dar. Desviaciones de la verdad por lo cuales no podemos ser libres y no podemos alcanzar aquellos lugares para los cuales el Padre nos ha citado. Sé que es una palabra fuerte la de hoy. Sé que hay muchos que son nuevos y les pido perdón si no entendiste esta palabra. Yo lo que pido en el nombre de Jesús es que aquellos que la comprendieron, que comiencen a ser en este tiempo hacedores de lo que el Padre les está llamando. Yo hoy los convoco en el nombre de Jesús a lugares espirituales, a lugares, a ámbitos de realidad. Hoy en el nombre de Jesús son posicionados en ámbitos espirituales por medio de los cuales van a conocer la verdad. Van a conocer la verdad luego de estar permaneciendo en su palabra. Hoy en el nombre de Jesús te saco de ámbitos y de cárceles de mentira. Cárceles de mentira que te estuvieron mostrando, iglesias falsas, modelos falsos, estructuras falsas. Porque no hay hombre que te vaya a enseñar. Todas estas palabras van a ser como el polvo y como el viento en tu vida si no son asentadas por el Espíritu de Dios. Vive el Señor que no anhelo que estas palabras produzcan un cambio. Vive el Señor que lo único que anhelo es que te sumerjas en adoración para que Él pueda producir en tu vida los cambios que necesitas. En el nombre de Jesús. Es tiempo que dejemos de estar mirando por YouTube todas las cosas que tenemos que aprender. Hay una revelación para tu vida que viene del Espíritu Santo. Si hoy vengo hacia vos, vengo con un espíritu de exhortación, con un espíritu de apóstol a decirte, el Señor te está llamando a mayor tiempo de intimidad para poder mostrarte lugares y ámbitos de realidad. Es tiempo que dejes de comer lo que otros han preparado, porque el Señor quiere hacer contigo banquetes en privado que te van a dar cambios, que te van a dar enseñanza. Luego que recibas revelación, vas a escuchar lo que el Padre le está dando a otros. Amados, este es el tiempo donde la iglesia tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Es un tiempo donde el Espíritu Santo deja de ser un objeto de convocatoria para cultos masivos. Es un tiempo donde el Espíritu Santo pasa a ser alguien respetado, alguien anhelado, alguien deseado por una congregación que desea tener tiempo de intimidad con Él. Y no que sea un objeto por medio del cual las personas reciban su milagro. Gloria a Dios por el milagro y gloria a Dios por todos los que van a recibirlo. Pero este es el tiempo donde el Espíritu de Dios quiere tener un pacto perpetuo con tu vida. En el nombre de Jesús. Activamos en esta hora tiempos de realidad. Tenía que hablar muchas cosas, hacerle otros anuncios, hablarle de las células de evangelismo y qué sé yo, cuántas cosas más, redada. Tiene tan poca importancia comparado a lo que el Señor quiere hablarte. ¿Le puedo pedir algo? Ore por mí. Ore por mi vida. A veces me critican tanto que le voy a decir la verdad entre nosotros. Total, no va a salir de acá. Me hacen dudar. Viste, vos vas en un colectivo y vas manejando, vienen muchas personas en el colectivo y te empiezan a gritar, por acá no, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Mirá todos los pozos que hay en el camino, era por el otro lado.
va seguro al principio, pero te pegan tanto. Llega un momento donde voy a decir, Señor, aclárame la cabeza, por favor. Y si no fuera por lugares de intimidad, me volvería loco, la verdad. ¿Cómo agradas al mundo? Claro que he recibido mis exhortaciones. Me queda muy claro lo que el Padre me ha pedido de cambiar. Por lo menos eso entiendo. Pero necesito su oración. Necesito que le pida a Dios que traiga luz sobre mi vida. Que la luz nunca se apague. Hay cosas que la gente no sabe de mí, es que yo soy muy temeroso del hombre. Por una fortaleza que solo viene de Dios, yo no le presto atención. Entonces cuando viene alguien y me dice, mira, me tengo que ir, ya no voy a seguir con vos. Yo desarrollo un mecanismo defensivo que se llama negación, para los que entienden un poco, y es meterme en otra cosa. Dice, bueno, está bien, te bendigo, todo bien, métele para adelante, está todo en orden. Y yo continúo, aprieto el acelerador y voy por otro lado. Pero hay un momento donde Dios te jala así el coso y te dice, quédate quieto y llora. Y todos necesitamos esto. Tiene que haber un momento donde llores, donde cambies aguas, donde las aguas internas salgan y puedan entrar aguas nuevas. Y yo le he preguntado a Dios, Señor, los conceptos que estamos manejando, ¿de dónde vienen? Si usted tiene otra visión, le pido que hable conmigo. Digo, mire, pastor, usted predicó esto, explíquemelo. Dígame por qué. Edifíqueme. Si tiene una palabra de exhortación, edifíqueme. Pero una cosa le pido, ore por mí. Ore por mi vida. Yo voy a estar orando por la suya. Vive Dios que pienso mucho en cómo permitir que Él pueda usarme. Porque es difícil, ¿no? Yo tengo un puñado, o sea, soy pastor de un puñado de 200, 300 personas. Me pongo a pensar en eso que tienen 10.000, 15.000 personas. ¿Cómo hacen? Entiendo por qué Dios no nos da una iglesia tan grande, porque cambio de estructura. Cuidémonos unos a otros. No tengo mucho para decirle. Hace un tiempo me di cuenta de algo. Quizás este es el dolor que estoy sintiendo en este último tiempo. Me di cuenta que no soy apto para enseñar. No porque no crea en lo que Dios me ha dado, sino porque me he dado cuenta que la transformación viene del Espíritu directamente sobre sus vidas. Así que estoy en ese tiempo donde le digo, bueno, ¿y cuál es mi función? Porque si vos vas a dar la transformación, si vos vas a dar la palabra, si vos vas a generar que la gente cambie, ¿qué tengo que hacer? Y ahí estoy, ¿no? Probablemente como un vocero, como un instructor. Pero quien te va a enseñar, quien va a producir en vos una transformación, va a ser el Espíritu de Dios. Duermo en paz si tan solo sé que pude transmitirte esta necesidad de depender absolutamente del Espíritu Santo en las decisiones cotidianas de tu vida. Porque el Señor te ha dado autonomía y gobierno para administrar tu casa, tu familia, tu dinero. Y esa es tu responsabilidad. Hablar con Él, relacionarte con Él. Solo así vas a poder oír con claridad y vas a permanecer en la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Y no sé vos, pero yo anhelo una iglesia libre para adorar, libre para glorificar, libre para bendecir. Hacemos este pacto entre nosotros. Nos comprometemos a buscar del Espíritu Santo en nuestros hogares. Nos
comprometemos a generar ambientes de sanidad y de santidad por medio de los cuales el Espíritu nos hable. Nos comprometemos a buscar los conceptos, las definiciones, las verdades que Él ha establecido. Nos metemos en esos lugares. Todo lo que esté fuera de esto, todo lo que esté fuera de Cristo, nos lo perdonemos. Escuche lo que le digo. Necesitamos perdonarnos todo aquello que sale de Jesús. Hay muchas veces que yo voy a hacer cosas que salen de Jesús. Nos perdonemos todo lo que salga de Cristo. Miren, yo voy a perdonar a los que me ofenden fuera de Cristo. Yo voy a perdonar y usted va a perdonar a todos los que le ofenden fuera de Cristo. Familia, iglesias, pastores, todo. Vamos a perdonar todo lo que esté fuera de Cristo, pero vamos a habitar en Él. Amén. Nos ponemos de pie.